días a todos los presentes. Pues el Museo del Mamut les da la más cordial bienvenida y a nombre del Gobierno Municipal de Tultepec 2025-2027, que preside el profesor Ramón Sergio Luna Cortés, y a través de la Coordinación General de Museos, Turismo, Cultura y Desarrollo Artesanal, pues les damos la más cordial bienvenida y damos continuidad al ciclo de conferencias titulado La prehistoria se abre paso entre nosotros. Este ejercicio académico que pues el museo se ha propuesto precisamente con el objetivo de vincular a la academia con la ciudadanía. Los saberes que se dan en las facultades, en los centros de investigación, pues tienen que acercarse a la comunidad, y este es uno de los recursos que ha implementado el gobierno municipal a través de este Museo del Mamut para poder tener este diálogo, esta charla con los saberes pues científicos, por los expertos, y que en esta ocasión nos complace mucho recibir en este recinto pues a la comunidad educativa del Colegio Jean Piaget. Bienvenidos, chicos, gracias por su presencia, y a su profesor también, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. También saludamos la grata presencia del profesor Jorge Ernesto Rodríguez Fragoso, cronista de Cuautitlán y presidente de la Asociación Mexiquense de Cronistas de nuestra entidad. Bienvenido, maestro Jorge. Bueno, a todos los que nos acompañan, familiares, amigos, pero sobre todo interesados en este tema tan fascinante que es el mundo de la prehistoria. Un tiempo muy amplio de nuestro planeta, y que bueno, somos nosotros la parte más reciente, y el Pleistoceno pues es apenas una pincelada de esa historia tan grande. Pues para el Museo del Mamut y para el Ayuntamiento de Tultepec es un honor recibir en esta mañana a la doctora Adriana Janet Miranda Martínez, para quien pido un fuerte aplauso. Pues solamente vamos a esbozar un poco de la trayectoria de la doctora Miranda. Pues sabemos que tiene un currículum bastante amplio. Podemos apuntar que ella es una investigadora mexicana, orgullosa mujer mexicana investigadora, bióloga de profesión, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en Ciencias de la Tierra por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y con doctorado en especialidad en estratigrafía. ¿Sí saben qué es estratigrafía? ¿Sí? ¿No? Los estratos de la Tierra. Acuérdense que cuando se hace una excavación o rascamos para hacer una zanja o un pozo, aparecen una serie de capas de tierra. Esas se llaman estratos y se han formado a lo largo de muchos miles de años. Y ella es especialista en esta rama. También la doctora Martínez tiene un posgrado en Ciencias de la Tierra por parte de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado al estudio de microfósiles marinos y ha tenido la oportunidad de describir 2 nuevas especies. Es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias, formando nuevas generaciones de biólogos. Es destacada participante en congresos nacionales e internacionales y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas. Es una profesional muy comprometida con la divulgación de la ciencia y la creación de materiales didácticos, así como en el diseño de proyectos de apropiación del patrimonio paleontológico. Es además fundadora de la Red Mexicana de Paleontólogas. Escúchanlo bien, chicas, paleontólogas, ¿sí? Las profesiones no tienen diferencia en género, es tanto para hombres como para mujeres. Es una iniciativa enfocada a visibilizar, fortalecer y generar redes de apoyo para mujeres en la paleontología en nuestro país. Hoy nos comparten en este espacio del Museo del Mamut la ponencia titulada Gigantes bajo nuestros pies, la megafauna que habitó el Valle de México antes que nosotros. Nosotros somos habitantes recientes, pero antes hubo otros habitantes en esas tierras. Y de ello nos hablará la doctora Adriana Miranda Martínez, a quien repetimos un caluroso aplauso y le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Adelante, doctor. ¿Me escuchan bien, Cindy? ¿Prefieren el micrófono? Ok. Sí, también acabo
Pero muchas gracias por la invitación a la profesora Juanita. A mí cuando me invitan a hablar de fósiles me encanta, pero cuando me invitan a hablar de fósiles mexicanos me sale mi parte nacionalista y me encanta presumir esta parte que tenemos nosotros aquí en México y ustedes aquí en Tultepec. La verdad son muy afortunados en tener un registro fósil tan bonito que yo creo que todo el mundo debería de conocer. Y bueno, por eso hemos titulado la plática de hoy Gigantes bajo nuestros pies, la megafauna que habitó el Valle de México antes que nosotros. E incluso convivimos con estos animales. Ahorita vamos a ver que éramos parte de esos organismos que andaban viviendo por acá. Y como le decía la profesora Juanita, vamos a viajar en el tiempo hasta el Pleistoceno, que inicia hace 2.5 millones de años y termina hace 11.700 años. ¿Ah? Si ustedes hablan con un geólogo del Pleistoceno, dicen, ay, eso pasó ayer en la mañana. La Tierra tiene 4.567 millones de años. Imagínense toda esa historia. Y el Pleistoceno es la última parte de esa gran historia, pero sin embargo tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el escenario global para que se imaginen cómo era nuestro planeta hace 2.5 millones de años. Y estamos hablando del Pleistoceno. El Pleistoceno se va a caracterizar porque nuestro planeta empieza a tener un enfriamiento. Ahora sí que nos metemos al congelador en el Pleistoceno, después de que teníamos temperaturas cálidas, desde el Eoceno, que es esta figurita que les pongo acá, hace como 56 a 34 millones de años, por tectónica de placas, la Antártida empieza a separarse de Sudamérica y de África, y eso genera una corriente marina que se va a llamar la corriente circumpolar antártica. Y eso empieza a congelar a nuestro planeta. Entonces lo empiezan a congelar desde el Eoceno, pero vemos las consecuencias hasta el Pleistoceno. Y por eso es que en el Pleistoceno nosotros vamos a tener grandes casquetes polares, tanto en la parte norte como en la parte sur, y 30% de la superficie de los continentes va a tener hielo, ¿vale? Principalmente en los polos, pero pongan atención a la parte que está cerca del Ecuador. Ahí vamos a tener un clima más templadito y no vamos a estar cubiertos por hielo. Y esa es una gran ventaja para México. Bueno, entramos al congelador, pero no todo el tiempo estaba frío, ¿vale? Durante el Pleistoceno vamos a ver que va a haber temporadas muy frías, que van a ser periodos glaciares, pero después van a ir acompañados por periodos interglaciares, que va a estar un poquito más caliente que el periodo glacial, ¿vale? Y los estudios han visto que esto es cíclico. Estábamos en un periodo glacial, luego en un periodo interglacial, y volvíamos a entrar en un glacial y otra vez en un interglacial. Y bueno, en los periodos glaciares lo que teníamos era más frío, teníamos más hielo, y por lo tanto los niveles del mar bajaban, ¿no? Esa agua se iba hacia los polos, hacia la parte de los hielos, y teníamos conexiones en lugares en donde antes no estaban conectados, ¿no? La parte norte de nuestro polo tenía esas masas de hielo que ayudaban a conectar continentes que antes no estaban conectados, y eso ayudaba también a que la megafauna pues, anduviera por todos lados y utilizara esos puentes. Estos periodos interglaciares, si se fijan, duraban entre 80.000 y 100.000 años, eran bastante prolongados. En comparación con los interglaciares, si se dan cuenta, eran intervalos más chiquitos, iban de los 10.000 a los 30.000 años. Y así no la pasábamos, ¿no? Desde hace 2.5 millones de años entrábamos en un glaciar y luego en un interglaciar. Los investigadores empezaron a ver a qué se debía esta ciclicidad, y bueno, lo empezaron a empatar con otras características que veíamos en nuestra Tierra. Y parece ser que esta ciclicidad en un glaciar interglaciar pues tiene que ver con parámetros planetarios, ¿no? Orbitales de nuestra Tierra, de nuestro planeta, que son la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. ¿Alguien sabe qué es la excentricidad? Acá los chavos de secundaria. ¿Qué será excentricidad? ¿Que uno es excéntrico? ¿Locochón? ¿Qué será? ¿Qué ven aquí en la figurita? El Sol y la Tierra dando vueltas al Sol. Y está dibujando una órbita. Y esa órbita puede cambiar de forma. Puede ser muy redondita o más elipsoidal. Eso es la excentricidad. Y si se fijan, cambia cada 100.000 años. ¿Se acuerdan que los periodos glaciares son de 100.000 años? Pues tiene que ver con cómo cambia la forma de la órbita y cuando
la Tierra está dando vueltas al Sol. La otra es la oblicuidad, qué tan inclinadita está el eje de nuestro planeta, y la otra es la precesión, el bamboleo o el cabeceo que hace la Tierra al estar girando sobre su propio eje. Juntando esa ciclicidad que tienen estos parámetros orbitales, se dieron cuenta que las glaciaciones y los periodos interglaciales estaban relacionados con esos cambios que vemos a nivel de parámetros orbitales. Bueno, este es el panorama general, pero ahora vamos al panorama local, el Valle de México. El Valle de México está constituido por parte de la Ciudad de México y gran parte del Estado de México. Y en el Pleistoceno se empieza a formar lo que conocemos como esta cuenca. Esta cuenca va a empezar como, es una zona que empieza como a hundirse, ¿no? Porque queda rodeada de volcanes, ¿sale? La primera sierra o los primeros volcanes que vamos a ver alrededor de la cuenca del Valle de México es la Sierra de Guadalupe, esa que está por allá, ¿sale? Y es la que ustedes cruzan cuando van a la Ciudad de México, por Indios Verdes, ¿no? Esos eran volcanes que estuvieron activos hace 20 a 13 millones de años. Y se dice que emplazan porque empiezan a emerger y vamos a tener ahí una zona elevada. Después está la Sierra de las Cruces, esta que está por acá, y es la que cruzamos cuando vamos a Toluca, a la Marquesa, por ahí, ¿sale? Y son volcanes que empezaron a tener actividad desde los 3.7 millones de años hasta hace poquito, ¿sale? Luego vamos a tener la Sierra Nevada, que son los volcanes que están de ese lado, al este, ¿no? Que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Telapón, que empiezan a tener actividad desde hace 1.4 millones de años hasta hoy en día, ¿no? El Popo todavía sigue activo y nos sigue de repente dando sustos, ¿no? Y en la parte sur, estos que están por acá, va a estar la Sierra Chichinautzin, que va a ser esos volcanes que nos van a separar del estado de Morelos, que están en la parte sur de la Ciudad de México. Entonces, si se fijan, poco a poco empezó a quedar rodeada esa cuenca por la actividad de estos volcanes que después se convirtieron en montañas y fueron dejando una cuenca que se fue rellenando por agua. Entonces, en el Pleistoceno, cuando todo el mundo andaba congelado allí en el norte y en el sur, aquí en la parte más tropical o cercana a los trópicos, pues aquí era el Edén, ¿no? Siempre les digo que aquí era como el paraíso para todos los animales, porque el clima no era tan extremo como en la parte norte o sur, y además teníamos algo que es vital para la vida, que es agua, ¿no? Hoy en día todavía nos inundamos ahí en la Ciudad de México porque no hemos sabido cómo regular la cantidad de agua que nos llega a esta cuenca, pero pues imagínense, la cuenca se empieza a rellenar de agua y se empiezan a formar los 5 grandes lagos que van a conformar la cuenca del Valle de México. Y aquí se los presento. En la parte norte tenemos el lago de Zumpango y el lago de Xatoca, que a veces estaban conectados, a veces estaban separados. En la parte central el lago más grande, que es el lago de Texcoco, y en la parte sur el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Cuando eran épocas glaciares, la humedad disminuía y estos lagos quedaban separados. Pero cuando teníamos una temporada de interglacial, estaba más calientito y llovía más, estos lagos se conectaban entre ellos. ¿Ven? Ese va a ser nuestro escenario local. Y bueno, nuestros protagonistas el día de hoy pues son la megafauna. Estos animalotes que tanto nos llaman la atención y que muchos de ellos ya no vemos actualmente, porque se extinguieron desafortunadamente. ¿Qué más gusto nos daría que anduviéramos por acá por Tutepec y en vez de ver vacas, pues viéramos mamuts, ¿no? Sería bastante impresionante, pero no, los pobrecitos se extinguieron. Y bueno, si ustedes buscan la definición de megafauna, hasta la palabra lo dice, mega, grandote, fauna, animal, generalmente los paleontólogos llaman a la megafauna aquel animal que pese más de 44 kilogramos. Nosotros también seríamos parte de la megafauna, ¿no? Para que se den cuenta que no tiene que ser uno tan grandote para estar dentro de nombre de la megafauna. Pero bueno, la megafauna la identificamos justo por esos animales pues, que ya no vemos y que nos llaman tanto la atención, como todos los gonfoterios que ven ahí, son los que tienen trompita, ¿no? Ahí entran los mamuts, los mastodontes, los perezosos que andan por ahí también, los gliptodontes, los bisontes, los felinos, los osos, todos esos son parte de la megafauna.
Y quizá los que más nos llaman la atención, y yo creo que son los más importantes protagonistas acá, en esta parte de los lagos, pues van a ser los mamuts, que aquí han hecho grandes descubrimientos de este grupo, y la especie que va a predominar aquí en el Valle de México va a ser esta, Mammutus columbi, que les puse algunas de las características. Estas imágenes y la imagen anterior fue un proyecto de Conavio que hizo sobre la megafauna, y las imágenes las hizo Sergio de la Rosa, un chavo súper talentoso que empezó a hacer diseño gráfico, primero dibujo, y después empezó a hacer escultura. Si ustedes van a la IFA, al Museo de la IFA, y ven, hay un recorrido en donde hay esculturas de la megafauna, los hizo Sergio de la Rosa, ¿no? Pasó del dibujo a la escultura. Es más, el mamut que está ahí en la IFA y que lo recibe en el estacionamiento, lo hizo Sergio de la Rosa, para que vean qué talentoso es, ¿no? Y bueno, estos mamuts, si ustedes se fijan, pues tienen la característica, por lo menos aquí en la parte de México, de que los imaginamos sin tanto peluche, ¿no? Si nosotros vemos la edad de hielo, que es nuestro referente de la megafauna, si ustedes se acuerdan de Manny Manito, pues está todo pachoncito, ¿no? Está lleno de pelito. Pero no, aquí los mamuts seguramente no necesitaban ese abrigo, ¿no? O sea, imagínense ahorita la temperatura y traer un abrigón, pues sería súper difícil sobrevivir a esas características, ¿no? Entonces, si se fijan, pues es más bien menos peludito, y tiene algo que nos fascina, que son las defensas, ¿no? Que todo el mundo dice, son los colmillos. No, no son los colmillos, son estos dientes, los incisivos, los que les crecen a los conejos, así grandotes. Ahora imagínense súper grandotes. Esas son las defensas de los mamuts. Y bueno, pues los hallazgos en el Valle de México de los mamuts han sido sorprendentes. Otro grupo que también es uno de los más estudiados, porque su centro de origen es aquí en México y Norteamérica en general, son los caballos. El registro fósil de los caballos, cuando les digo que pues, se originaron aquí en Norteamérica, mucha gente dice, ¿cómo? Pero no había caballos cuando llegaron los españoles. Ellos trajeron los caballos, ¿no? Pues la historia de este grupo es muy fascinante, porque resulta que los caballos y los camellos se originaron aquí en Norteamérica. Su registro fósil más antiguo está aquí en México y en Estados Unidos, y después estos caballitos, y los camellos igual, por azares del destino, por cambio climático, migraron a otras partes y ya no había poblaciones aquí en México, y después curiosamente regresan a través de la historia con los españoles. Pero son viejos conocidos que ya estaban por acá desde el Pleistoceno. Lo mismo con los camellos. Los camellos también se originan aquí en Norteamérica, después sus poblaciones ya no las tenemos más por acá y regresan posteriormente. Bueno, el único camello que tenemos aquí en América son las llamas, ¿no? Esas sí se quedaron, pero pues para que vean que México es importante, porque resulta que es también el centro de origen de muchas de estas especies que vemos en el Valle de México. Otros habitantes que seguramente van a escuchar si hacen un recorrido en el museo, a lo mejor hasta tienen ejemplares fósiles de ellos, son el bisonte, ¿no? El bisonte gigante, que estaba bien adaptado a los pastizales. Eso era lo que había aquí en el Valle de México, había pastizales y en las partes más altas había bosque. Los gliptodontes mexicanos, que si a mí me preguntan son de mis favoritos, también salen en la edad de hielo, son los que le echan bronca a Manny Manito con su hijito, ¿no? Y tienen caparazón. Ese caparazón puede ser muy grande, ¿no? Aquí en México no llegaron las especies más grandotas. Estos vienen de Sudamérica, tienen una historia bien bonita porque vienen desde Argentina. En Argentina es donde tienen los ejemplares más grandes, y hace como unos 2 años encontraron 6 caparazones como del tamaño de un bocho, ¿no? Entonces imagínense lo grande que eran. Aquí el caparazón que ustedes pueden llegar a tener son de 1 metro, 1,5 metros, pero imagínense animalotes del tamaño de un bocho, ¿no? Pero bueno, estos llegaron desde Sudamérica por algo que se llama el intercambio biótico americano, cuando aparece Centroamérica, y estos pueden viajar de sur a norte. Y bueno, los perezosos, estos también vienen desde Sudamérica, y estos perezosos son los culpables de que nosotros tengamos hoy aguacate. Lo crean o no, estos se comían las plantas de los aguacates, y cuando defecaban dejaban la semilla y fueron dispersando todo el aguacate por América. Así que gracias a estos nos podemos hacer nuestro guacabolito, ¿no? Los mexicanos.
Y bueno, otro que siempre les llama muchísimo la atención es el tigre de dientes de sable, que también andaba por aquí y tenemos registro de ellos, incluso en el AIFA. Y bueno, el Valle de México tuvo un montón, ha tenido un montón de descubrimientos de esta megafauna. Esta es una cédula que ustedes pueden encontrar en el Museo de la IFA. Después la pusieron en una revista de arqueología mexicana que resume un poco los descubrimientos que hicieron en los diferentes lagos del Valle de México. Si se fijan, por ahí figura Zumpango, San Lucas, Santa Lucía. Hay más descubrimientos en la parte norte, algunos en el lago de Texcoco, y les faltaría agregar por acá algunos en el lago de Xochimilco, ¿no? También se han encontrado, por ejemplo, en Tláhuac, algunas de las osamentas de megafauna. Y si se fijan, pues son bastante numerosas. O sea, mientras que en Estados Unidos a veces hacen construcciones encima de dinosaurios, nosotros hacemos construcciones encima de la megafauna, ¿no? Y esos puntos yo creo que se quedan cortos, bastante cortos. Yo me acuerdo mucho de que cuando era estudiante en la Facultad de Ciencias hicieron un descubrimiento aquí en Tlalnepantla, iban a hacer una gasolinera. Y entonces empezaron a meter las máquinas y de repente encontraron hueso tras hueso tras hueso, una cantidad impresionante que llamaron a Lina, y el Lina en ese momento no tenía personal, raro, ¿no? Y llamaron a la doctora Marisol Montellanos, y en ese entonces nosotros éramos sus alumnos, y nos dijo, ¿quién viene a excavar huesos? Nosotros así de, pues vamos, no sabíamos ni las técnicas, ni qué nos íbamos a encontrar, ni nada, nos llevaron. Cuando vemos el descubrimiento era una maraña así de huesos, y unos huesos así enormes, y pues en el Inter nos fue explicando en la camioneta y medio ayudamos a sacar lo que se pudo, ¿no? En las obras públicas tiene muy mala fama que te encuentres fósiles o piezas arqueológicas. ¿Por qué? Pues porque las obras se paran y a veces no sabes cuánto tiempo se van a parar. Entonces cuando nosotros llegamos a la gasolinera, los de la gasolinera estaban diciendo, a ver cuánto se van a tardar más, porque es dinero que se pierde en una construcción. Entonces tuvimos que trabajar todo el día de 9 a 8 y sacamos lo que pudimos, y lo que no, se lo llevó la máquina, ¿no? Entonces, para que ustedes den una idea de la cantidad de hallazgos y también cómo tenemos que a veces que trabajar para sacar esos restos de la megafauna, porque a veces no está tan fácil. Y pues no está tan fácil también porque vivimos ya en una zona urbana. Entonces todo esto también ya se está perdiendo precisamente por el crecimiento de la mancha urbana. Y bueno, pues aquí resaltar obviamente los grandes descubrimientos que se han hecho acá en Tultepec, que pues igual haciendo construcción de meter la tubería, de hacer cualquier otra construcción en casa, empiezan a salir estos registros de mamuts, ¿no? Quizá lo que más trascendió de los descubrimientos de Tultepec fueron las trampas, ¿no? Hasta el momento no habíamos encontrado trampas en América en donde los humanos de ese entonces, que ya vivían ahí en el Valle de México, dijeron, ¿cómo le podemos hacer para cazar de una manera más efectiva a estos organismos que pesan toneladas y que miden 4 metros? Pues, ¿qué les parece si hacemos unas trampas, no? Y entonces empezaron a hacer estas trampas y las encontraron. Y la verdad es que fue una noticia a nivel internacional. Yo no tuve ahora sí que la fortuna de ver las trampas. Me quedo mucho con esta imagen dio la vuelta al mundo, que está la pared vertical de lo que es la trampa, de esos hermanos que empezaron a tallar esa trampa. Hagan de cuenta que hicieron hoyos, tapaban con hojitas para que el mamuchito no se diera cuenta que por ahí iba a caer en la trampa. El mamuchito no se da cuenta, cae en la trampa, probablemente no se moría, ahí lo terminaban de matar y ahí lo desplazaban, ¿no? Y todo ese registro quedó aquí en Tultepec y afortunadamente tenemos este museo que resguarda esa información para que no se pierda, ¿no? Dentro de la sociedad, porque eso muchas veces pasa cuando hacen un descubrimiento, por ejemplo, que les contaba de la gasolinera, ¿no? Nosotros fuimos, nosotros nos enteramos, pero la gente que vive ahí seguramente ni se enteró que sacamos megafauna de Tlalnepantla, porque no hay un museo, porque no hay un registro. Y aquí afortunadamente se guardó ese registro e incluso se hizo un museo para que ustedes puedan venir a visitar y a escuchar estas historias que han salido aquí en Tultepec.
Otra gran noticia fue obviamente todos los descubrimientos que hicieron en el AIFA. Mientras estábamos en la pandemia todos metidos ahí en nuestra casa, aquí la gente estaba trabajando, ¿no? Y estaban sacando un montón de esqueletos y veíamos por las noticias y yo estaba así fascinada, decía, ¡qué maravilla!, ¿no? O sea, ya llevaban 200 esqueletos, 300 esqueletos. Esta obra empezó por la Sedena, que estuvo a cargo de, pues ahora sí que de sacar muchos de estos organismos. Hizo el llamamiento al INAH, el INAH trajo un montón de arqueólogos y pues se pusieron a hacer el rescate. Y al principio dijeron, bueno, 13 mamuts, no pasa nada. Tenían una alberca sin agua y les dijeron, métanos ahí en la alberca olímpica, no pasa nada. Y hacen más descubrimientos y se seguía llenando la alberca y luego les dieron un almacén y se llenó el almacén. Llegó a un punto en donde ya no cabían los huesos y dijeron, no, pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un centro de investigación para meter todos los huesos y que no anden regados en una alberca, en un almacén, y juntarlos todos para que sean estudiados. Y esa es una de las, yo creo que un parteaguas en la paleontología. A partir de que se hicieron los descubrimientos de la IFA, se hizo un centro de investigación. Ustedes pueden ver el museo, se llama el Museo de Santa Lucía Quinametsi, y al ladito está el centro de investigación y la colección paleontológica. Y la verdad, eso les digo, es un parteaguas, porque aunque el INAH se dedica a la parte de paleontología y la arqueología, la paleo como que no la pelaban mucho. Y ahora que se hizo este centro de estudios, la paleontología tiene una sede donde pueden los paleontólogos llegar, y el Consejo de Paleontología del INAH está operando desde este centro de investigación. Entonces, la verdad es que nos vino muy bien a los paleontólogos que hicieran este descubrimiento, porque además hasta nos hicieron instalaciones que después ya pasaron a manos del INAH, ¿no? Y por aquí les puse esta foto. Esta foto es de la colección de paleontología que está ahí en el AIFA. Yo tuve la oportunidad de ir, nada más que no encontré el videíto, pero les pongo esta foto porque a mí me llamó mucho la atención que cuando llegué, estos que están aquí son fósiles que como que engloban dentro de yeso, a eso se le llama un jacket. El jacket se hace en el campo para que tú lleves el fosilito y lo puedas limpiar con toda la tranquilidad del laboratorio. Y estos jackets pueden ser muy grandotes porque puede ser como el cráneo completo del mamut, son muy pesados. Si los dejas sobre el piso, el mismo peso del fósil puede hacer que se dañe el fosilito, entonces hay que hacerle como una basecita, ¿no? Entonces a mí cuando llegué a la colección dije, ay, qué basecitas tan extrañas, ¿no? Si se fijan son palitos con amarres ahí, como muy detallados, ¿no? Y le pregunté al curador, le dije, oye, ¿y esas basecitas quién las hizo? Dije, yo he ido a muchas colecciones y nunca las he visto. Y ella me dice, tiene una historia muy bonita, porque cuando empezamos a trabajar aquí en el AIFA, pues llegaron toda la cuadrilla de arqueólogos, pero necesitábamos gente local que nos ayudara. Y la gente que vino fue la gente de Tultepec y de San Pablito. Y entonces les pedimos que nos hicieran unos montajes para los fósiles, y lo que se les ocurrió hacer es como la base que hacen para los castillos pirotécnicos, y estas cosas funcionan súper bien para las cosas súper pesadas. Entonces, cuando a veces damos el recorrido allá en el AIFA y podemos ver este tipo de bases, no sé si ustedes han ido, en la última sala tiene un piso de vidrio y se puede ver para abajo, pusieron uno de estos bases de castillitos, ¿no? Y lo que les decimos a nuestros visitantes es que ni en Japón tienen esta tecnología de punta para los fósiles, ¿no? Porque es pura creatividad local. Y bueno, estas dos localidades, Tultepec y el AIFA, les digo, han sido como parteaguas en la paleontología, porque además se han hecho un megaproyecto que pueda estudiar la parte ambiental, la parte de las poblaciones que vivían por aquí, y resulta que hace poquito sacaron los resultados que ya tienen del DNA antiguo. Estos mamuts se les estudió el diente para ver el DNA mitocondrial, y este fue un reportaje de la revista Science, que es una de las revistas más fuertes que hay en la ciencia, y pues sí, los resultados dieron de que el linaje mexicano, o los mamuts que andaban por acá, son un linaje muy característico que tiene ciertas diferencias con Estados Unidos y con Canadá. Es decir, aunque migraron desde la parte norte, los mexicanos como que se les gustó quedarse aquí y no se anduvieron reproduciendo con los del norte o
como que estuvieron más aislados, ¿no? No es una especie como tal, pero sí un linaje de mamuts, los que tuvimos por aquí, tanto en Tultepec como en el AIFA. Y este estudio fue muy importante porque fue el primer estudio en donde se puede reportar DNA antiguo en partes tropicales. El DNA es una molécula muy frágil, no es tan fácil que se conserve en el registro fósil. Eso de que lo sacan del agua y que de ahí sacan el DNA de los dinosaurios, les voy a romper su corazoncito, pero no es cierto, porque el DNA es muy inestable, ¿no? Entonces, que haya salido DNA de este material es un gran logro pues, para el mundo, porque se ha sacado DNA, pero de partes más al norte, ¿no? Que estaban congeladas, ¿no? Pero en la parte tropical es muy difícil que se conserve y aún así los mexicanos lograron sacar DNA de molares de Tultepec y de la AIFA. Además fue un trabajo hecho por mexicanos y con datos mexicanos, que eso tampoco había pasado en México. Y bueno, otro lugar que también nos encanta es Tocuila, ¿no? Que es histórico, porque además también acá los descubrimientos datan desde 1996. Y acá es una casa, don Celso, que es el señor que está ahí en ese terreno, tiene una cafetería. Y entonces la historia que nos cuenta es que él quería hacer una cisterna para la cafetería. Y de repente empezó a excavar y como al 1,5 metros de profundidad empezaron a salir huesos y más huesos y más huesos y dijo, ¿qué es esto? Él se asesoró mucho con la Universidad de Chapingo, que tiene también arqueólogos, y le ayudaron a hacer el estudio de aquí de Tocuila, y la verdad es que está muy bonito porque ustedes pueden ir al museo. Él literalmente dijo, bueno, ¿y si hacemos esto un museo? Ya ni hizo su cisterna, se olvidó de la cisterna, de la cafetería, y dijo, esto está más padre, vamos a hacer un museo. Tiene un museo en su casa, ustedes pueden entrar a su casa, y ahí tiene los restos de los mamuts, ustedes pueden asomarse y ver los fósiles originales de los mamuts, ¿no? Le cuesta mucho trabajo mantenerlo porque está techado, a veces sufre mucho, se le ha inundado incluso a la alberca esta, a veces hemos llegado y hay agua, ¿no? Ahí con los fósiles, entonces sí, es un poco difícil mantener este lugar, pero la verdad don Celso lo ha logrado y pues son sitios que ustedes pueden ir a visitar. Y lo que les digo, la parte bonita es que hay museos en donde ustedes pueden ir a ver esa historia del Pleistoceno. Este lo han fechado en 11.100 años, ¿no? Y aquí la historia es que los mamutcitos habían muerto en algún lado, hubo una erupción volcánica, esa erupción volcánica de repente llovió mucho, el agua y la ceniza empezaron a hacer lodos y se llevaron a los mamutcitos a las partes más bajas. Entonces, por eso ustedes ven aquí como todo, como un rompecabezas, no está junto el mamutcito, ¿no? No está articulado, sino que está así que una pierna por acá, por allá, etcétera, porque fueron arrastrados por lo que se conoce como lahares, que es agua con cenizas. Y bueno, en la Ciudad de México no nos quedamos atrás, también tenemos registro fósil, solamente que ahí no se hicieron museos, ¿no? Desafortunadamente, pero cuando empezaron las construcciones del metro por ahí de los 70s, se encontraron pues cerca de 13 mamuts en diferentes lugares, y seguro son lugares en donde ustedes han transitado, transbordado y ni se enteran que ahí sacaron mamuts, ¿no? Por ejemplo, en Ticomán encontraron una mamá con su bebecito, ¿no? En el metro Talismán, si ustedes se fijan, incluso el logo, ¿no? El símbolo del metro de la estación es un mamut, ¿no? Y ahí es el único lugar en donde sí dejaron al mamut. Ustedes pueden entrar ahí en la recepción del metro, ni siquiera tienen que pagar su boleto del metro, y ahí está un mamut con un domo de acrílico muy feo, que pobrecito ya lo deberían de jubilar o de cambiar, porque a veces no nos deja ver al mamut en su esplendor, ¿no? Pero es el único punto donde dejaron un mamut para recordarnos quiénes vivían en la Ciudad de México antes que nosotros. En la estación de Ancares, en La Raza, en Potrero, en Viveros, Pantitlán, Tesosomoc, San Joaquín, El Rosario, Tacubaya y Garibaldi. Seguramente por ahí han pasado y a lo mejor ni sabían que habían descubierto mamut por ahí. Bueno, pues esta historia del paraíso y el Edén donde vivía la megafauna, en un momento pues se terminó, ¿no? Les decía que muchos de estos se extinguieron y al parecer se extinguieron por diferentes causas, ¿no? Una que los científicos
pues como que incluyen mucho dentro de las hipótesis, es el cambio climático. Seguramente hubo un cambio climático que deterioró pues, lo que comían estos animalotes, ¿no? Y fue poco a poco las cadenas tróficas se fueron afectando. La otra, y que también puede ser posible, ¿no? Es la presión humana. Muchos de estos animales, aunque eran grandotes, pues eran cazados, y eran cazados por nosotros, los humanos, que también andábamos aquí en el Valle de México, ya no les dije, pero en Tocuila, por ejemplo, y aquí obviamente en las trampas, pues los humanos pues aprovechaban todo lo que podían de estos organismos que pesaban toneladas. Entonces, pues la presión humana por caza pudo haber sido otra causa de la extinción. También pues a los paleontólogos nos encanta también, ya saben, decir que el meteorito, ¿no? Entonces pudo haber también un impacto del meteorito. Hay evidencias en Tocuila, por ejemplo, también por eso es un sitio muy importante. Y la cuarta opción, que también no se las puse ahí, pero se considera mucho, son las enfermedades, ¿no? Pudieron haber enfermedades, porque además no se extinguió toda la megafauna, fue una extinción selectiva. Por ejemplo, los bisontes siguen hoy en día, y algunos otros animales, los lobos, etc. Fue como muy selectiva y a lo mejor pudo ser por enfermedades. Y pues nosotros acabamos de pasar una pandemia que nos tuvo ahí encerrados por muchos años, ¿no? Por un año y cachito. Entonces también la megafauna pudo haber tenido enfermedades que disminuyeron sus poblaciones. Y bueno, ahora lo que está muy de boga en la megafauna es traerlos, revivirlos de su extinción, ¿no? Seguramente ustedes vieron esta portada de la revista Times, que pues dio la vuelta también al mundo, en donde un laboratorio que se llama Colossal Biosciences de repente dijo, ya desextinguimos al lobo gigante, y ponen esa foto, ¿no? Y resulta que esta no es una revista científica, por lo tanto no nos dijeron cómo le hicieron para desextinguir al lobo. Ya después nos enteramos que en realidad ese no es un lobo gigante, es un lobo gris, pero un lobo gris con algunas partes genéticas de un lobo gigante, o sea, como pensar que es un lobo tuneado, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más lo hicieron más grandote, con características de un lobo gigante, pero realmente no es el lobo gigante de la megafauna. Lo mismo están tratando de hacer con los mamuts, ¿no? Hay una técnica nueva ahora en genética, les digo, el ADN es como muy frágil. Entonces, esta nueva técnica que se llama CRISPR es tener unas tijeritas genéticas y quitar la parte genética que sí le sirve y meterla en una cadena de DNA que esté saludable, ¿no? Es como meter información, pero muy chiquita, de la prehistoria a animales actuales. Y quieren hacer lo mismo con los mamuts, ¿no? Entonces, pues este proyecto está desarrollándose. Esta es una empresa que tiene mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, los que hicieron Game of Thrones son unos de los que dan dinero a esta empresa. Y lo que quieren hacer es eso, desextinguir a muchos de estos organismos de la megafauna y hacer un parque de diversiones en Siberia, ¿no? Con estos organismos. Y uno diría, ¿será necesario? Éticamente, ¿nos conviene tener organismos que se extinguieron de manera natural en nuestro entorno? A mí me encantaría ver un mamut, o sea, soy sincera, no soy paleontóloga, pero ¿es realmente necesario tener estos organismos pobrecitos que vivieron en otra tierra, en otra temperatura, con otras plantas, y nada más traerlos por capricho humano? No lo sé, ¿no? Por eso es que es muy importante la divulgación de la paleontología, para que tengamos ese pensamiento crítico de decir, bueno, lo que están haciendo algunas de estas empresas, y pues justo saber qué tenemos también nosotros aquí en nuestros diferentes pueblos, ¿no? Conocer nuestro registro fósil hace que amemos nuestro registro fósil, que nos identifiquemos con nuestro registro fósil y que además lo protejamos, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a estas nuevas instalaciones del museo, porque aquí realmente están haciendo divulgación de la paleontología todos los días, ¿no? A todas horas lo podemos ver acá con los niños y las escuelas. Entonces les damos una felicitación al museo porque están haciendo un gran trabajo de divulgación de la paleontología que es necesaria. Si se fijan, tenemos un registro fósil increíble que debería de ponernos en la punta a nivel internacional.
por la megafauna, les puedo decir que ya nos reconocen en el mundo, decir, ustedes son donde encontraron las trampas de los mamuts, sí, somos ahí de México y somos de Tuxtepec, y entonces felicidades al museo porque reabrió y por la tarea que hacen. Es necesario que los locales, los vecinos, ¿no?, conozcan de su patrimonio, que se identifiquen con su patrimonio, porque eso también va a ayudar a que lo protejan y que las nuevas generaciones conozcan de este registro fósil. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado un poquito la plática de hoy y si tienen preguntas, pues adelante.